bendiga a cada uno de ustedes, jóvenes. Le damos gracias al Señor porque a pesar de la situación de que estamos en cuarentena, de que estamos encerrados, podemos pues dedicar un tiempo para alabar y glorificar al Señor. La clase de hoy la hemos titulado La perseverancia, un valor fundamental para alcanzar nuestras metas, basado pues en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿Qué queremos lograr con esta clase? Pues motivarle a usted, joven, a trazar unas metas claras, tanto en su vida secular como espiritual, y que usted pueda cumplirlas mediante la perseverancia y así pueda lograr éxitos en su vida que honren tanto a los suyos como a Dios principalmente. Le damos gracias al Señor pues porque usted ha podido estar en este lugar. También queremos saludar pues a nuestro hermano Edgardo que está allí, a todos los jóvenes que están allí, también a nuestro hermano Edwin Bonilla que es un pastor joven que nos acompaña pues en este lugar y que hoy ha dedicado este tiempo para compartir un poquito de ese testimonio con nosotros. Vamos a iniciar pues dando una introducción a lo que creemos nosotros pues que nos va a servir, dándole un significado a lo que es perseverancia y también a la palabra meta. Podemos decir nosotros que perseverancia, si nos ayuda pues nuestro hermano Josué, allí podemos ver nosotros que perseverancia es el esfuerzo continuo que va a realizar una persona con el objetivo de tener un resultado concreto. Perseverancia también es un valor fundamental en la vida de toda persona. Y la meta no es más que el resultado de ese esfuerzo continuo. Es decir, que la meta es el resultado de esa perseverancia. ¿Cómo deben ser entonces las metas que nosotros vamos a desarrollar en nuestra vida? Las metas que nosotros vamos a desarrollar en nuestras vidas, podemos decir nosotros que van a ser de la siguiente manera, si nuestro hermano Josué nos ayuda allí. Las metas que nosotros tenemos tienen que ser metas alcanzables, realistas, no un sueño o una fantasía, sino algo que se pueda palpar. También las metas tienen que ser observables, es decir, que nosotros podamos visualizarla cuando la cumplimos. Ok, yo me quiero graduar, entonces yo voy a tener que ver cuando me gradúo, veo mi diploma, veo el producto de ese esfuerzo continuo. Yo quiero ser un doctor, una doctora, ese esfuerzo yo lo voy a ver cuando ya obtengo mi diploma, cuando obtengo mi trabajo, cuando tengo mi primera consulta y la logro con éxito. Una meta también tiene que ser medible y esto nos habla a nosotros de que tiene que tener un tiempo establecido. Es decir, una meta yo no puedo ponerla de aquí al 2041. No, una meta tiene que tener un tiempo establecido y puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, de esa manera podemos nosotros decir o definir la palabra pues meta, la palabra perseverancia también, y cómo vamos a hacer ver que esa meta está realizándose en nuestras vidas. Hermano Josué, la siguiente diapositiva. Amén. Pero sí quisiera pues que mencionáramos cuál debería ser la primera meta en nuestra vida. Y la primera meta pues en nuestra vida debe ser que nosotros seamos buenos cristianos, es decir, cristianos íntegros. Allí tenemos 3 ejemplos básicos. Primero vemos allí en Filipenses 3, del 12 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros como cristianos, como nosotros jóvenes, llegar a esa estatura, llegar a alcanzar esa meta que es Cristo Jesús, que es nuestra salvación, que es predicar a Jesús. Sobre todo lo que obtengamos en esta vida, nuestra primera meta debe ser esos cristianos que Dios quiere que seamos. Y ahí vemos dos ejemplos claros. Por lo menos vemos Lucas, que fue un médico, pero Lucas también fue instruido en la palabra y sirvió también a el Señor y cumplió con ese propósito que era expandir la palabra del Señor. Eso lo vemos allí en Colosenses capítulo 4, versículo 14, donde Pablo le escribe y le dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. También vemos otro ejemplo importante, que es el apóstol Pablo, un hombre instruido en la palabra, instruido en la ley, instruido a los pies de Gamaliel, como lo dice en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3. Él era un hombre muy preparado y Dios utilizó esa preparación que él tenía en la palabra, en la doctrina, en todo esto, para utilizarlo y hacer de él un gran apóstol que predicó el evangelio de Dios. La siguiente diapositiva, hermano Josué. Así que nosotros tenemos muchas cosas que poder decir de mantenernos con integridad. Hay algunos ejemplos de metas que nosotros podemos alcanzar. Y yo, conversando con algunos jóvenes, quisiera pues en esta parte que ellos pudieran compartir con nosotros cómo han logrado esto. Por lo menos ahí está nuestra hermana Dairicel, que se acaba de unir. Yo conversaba con ella el otro día, si puedes activar tu cámara, Dairicel, y ella me decía que no está actualmente dando las clases virtuales, pero ella se ha podido estar preparando en lo que es algunos cursos. De repente algunos de contabilidad no los entiende, también se está preparando en tomar algunas clases de guitarra. Dairicel, si nos escuchas, puedes compartir con nosotros, con la clase, ¿cómo ha sido tu experiencia? Amén, que el Señor les bendiga, la hermana Angie, al pastor Edwin Bonilla, y también a mi primo Edgardo. Bueno, como dice nuestra hermana Angie, que cierto es, porque la verdad es que yo en los cursos de contabilidad siempre me ha costado entender un poquito el tema, y pues ahí seguimos perseverando hasta el día en que yo pueda entender completamente, porque no es tan fácil para mí. Y también con los cursos de guitarra, porque ahí estoy aprendiendo un poco. Yo sé un poquito, pero todo es empírico. Entonces, al tema de la teoría me cuesta, pero pues seguimos perseverando. Y obviamente también en los caminos del Señor, aunque como joven es un poquito difícil, siempre el Señor nos da la salida y siempre nos ayuda y nos da nuevas fuerzas. Amén. Amén. Gracias, Dairicel, por contarnos un poquito de su experiencia. De verdad que uno se siente muy bendecido al escuchar jóvenes como ella. Por lo menos no está dando su clase, pero ella ha podido perseverar, decir, bueno, yo voy a aprovechar mi tiempo. Yo voy a aprovechar mi tiempo, ya sea en el Señor, ya sea en estudios que todavía no entiendo muy bien, para ver. Y lo está haciendo, como ella dice, empíricamente, por ella misma, tratando de ella poder alcanzar algunas metas que tiene y que son buenas. También tenemos por allí a nuestro hermano Leonardo. Si puedes activar tu cámara, Leo. Sabemos que en tu colegio sí has dado clases virtuales y acabas de culminar un trimestre. Amén. Dios les bendiga a todos los que están aquí. Un saludo, espero que estén muy bien. Y sí, como dice la hermana Angie, yo a muy temprana edad comencé a asistir a las clases de los jóvenes. Recuerdo que faltaban como 2 meses para que yo cumpliera apenas 12 años y yo estaba asistiendo. Recuerdo que la primera clase a la que asistí fueron a la de los frutos del Espíritu, que casualmente fue dada por la hermana Angie y el hermano Josué. Después de allí
En 2018, si no mal recuerdo, fui por primera vez al campamento de jóvenes. Al principio yo no quería ir porque normalmente la semana de vacaciones caía siempre en mi cumpleaños, pero casualmente fue obra del Señor, ese año la cambiaron, les hicieron una semana antes. Cuando me enteré, quería ir, pero no sabía cómo, porque yo no conocía casi nadie de la iglesia, y fue cuando se me acerca mi hermano Marcos, que siempre le doy gracias al Señor por él, me invita para que me quede con él, que él me iba a ayudar con todo lo que necesitaba, y me fui al campamento por primera vez. El instrumento escogido fue el lema de ese año. Después de ese campamento yo salí totalmente diferente, incluso gracias a eso tomé la decisión de iniciar las clases de bautismo, que me llevaron a bautizarme en diciembre, y ya después, como dice la hermana, el hermano José me llamó un día para Oasis de Santidad, para que empezara a ayudarlo ahí con las transmisiones, y hoy gracias al Señor seguimos allí trabajando, sirviendo al Señor, incluso llegar a participar en una convención nacional para la gloria de Dios, y eso es en el ámbito espiritual. Ya fuera en lo secular, en lo escolar, académico, también he tenido muchos logros gracias al Señor. Siempre he estado en el cuadro de honor para la gloria de Dios, pero estos últimos años, en sexto, séptimo creo que fue, por primera vez el profe de matemáticas se me acerca y me dice que si quería participar en las Olimpiadas de Matemáticas. Yo no sabía ni siquiera qué era eso, pero yo acepté, y nos estaba enseñando que si lo que venía en el examen, la primera fase, siempre son 3 fases. El primer año no pasamos, pero el año pasado volvimos a ir porque ya estábamos un poco más experimentados en ese nivel, y para la gloria de Dios pasamos a la siguiente fase. Pero algo que yo digo, que decía pues el día que me llamaron al frente para decir que ya hemos pasado, es que cuando uno comienza el examen uno está en blanco, porque los nervios de que si van a pasar o no van a pasar, pero ellos te dan un tiempo límite y te dicen que lo utilices bien. Cuando comenzó el tiempo, lo primero que yo hice fue bajar mi cabeza y ponerme a orar, pedirle al Señor sabiduría para completar la prueba según Él quisiese, y gracias a Dios pasamos a la siguiente prueba, a la siguiente fase, perdón. Así igual pasó en la siguiente fase. Esta era un poco más difícil porque ya nos tocaba con gente de tercer año, incluso yo apenas estaba en segundo, cuarto año, y yo no entendía mucho de lo que había ahí, pero hice lo mismo. Aunque no entendiera algunas cosas, yo sabía que el Señor puede dar la sabiduría necesaria, y yo de nuevo agaché mi cabeza apenas comenzó la prueba y me puse a orar. Dije: Señor, tú sabes lo que tú haces, tú tienes el control de todo. Resulta que si uno pasaba esa prueba, uno se iba como para 3 semanas para Estados Unidos, y después iba para la fase ya internacional. Pero no pasé esa segunda prueba, pero después vino el campamento, tuve más responsabilidades en la iglesia, empecé a participar más en Oasis, y veo que Dios siempre tiene el control de todo. Lo vi en ese momento que no pasé, no me dejó ir para enfocarme más en lo espiritual, más acá con Dios. Amén, Leo. Ver en la foto allí, eso es el grupo de robótica. Creo que ese día fue el primero que fui. Ya después, para la gloria de Dios, participamos el año pasado en la competencia con el equipo y quedamos en segundo lugar a nivel nacional, para la gloria de Dios. Pero lo que yo siempre digo es que no soy yo el que hace esto, sino que fue Dios el que me dio la inteligencia, el que me permite hacer todo esto para dejar el nombre de Él en alto, porque Él es el que nos da la inteligencia, el que nos permite hacer todo esto. Por eso siempre hago lo que Él quiere. Por eso yo siempre, antes de comenzar una prueba o examen o cualquier cosa, no importa que haya tiempo límite, yo siempre me tomo el tiempo de agachar mi cabeza, hablar con Dios y pedirle. Porque recuerdo que una vez nos decían
que no importa lo que pase, uno siempre tiene que sacar el tiempo para Dios, porque al final Él tiene que tener el lugar número uno en nuestras vidas. Y yo puedo decir como prueba viviente que si uno hace eso, uno va a terminar recompensado de maneras que uno no se imagina. Dios les bendiga. Amén, Leo, gracias por ese testimonio, compartir con nosotros cómo Dios te ha podido bendecir. Creo que por ahí también está nuestra hermana Danalis, Danalis Medina. Dios te bendiga, Danalis. La siguiente diapositiva, Josué, nos muestra pues, ahorita vamos con Luisa, que también va a compartir un poquito con nosotros. Tenemos una imagen allí de Danalis, que ya, ahí la vemos cargando un bebé, ya ella es casi enfermera. Creo que solo le falta la ceremonia pues de graduación. También ella ahorita está encargada del comité de salud de la iglesia. Ahí ha estudiado pues en la Universidad de Panamá. Danalis, quisiéramos pues que activaras tu cámara y compartieras con nosotros dos cositas. Uno, ¿cuál ha sido tu mayor inspiración para estudiar pues esta carrera y cuál ha sido tu mayor obstáculo? Amén. No sé si me veo en la cámara, no me aparece. Bueno, agradezco a la hermana Angie por la oportunidad. Amén. Bueno, mi mayor inspiración, realmente cuando iba a entrar a la universidad y hice los exámenes, no era para la carrera que yo quería realmente. Y dentro de los exámenes psicológicos me salieron 3 opciones que podía elegir que mi perfil salía, y uno de ellos era enfermería, y bueno, lo elegí. En ese momento decía que tal vez era algo parecido a lo que yo realmente quería y que lo elegía para ayudar a las personas supuestamente, pero cuando entré a la carrera me di cuenta que era demasiado difícil, así que mi inspiración en ese momento tal vez desapareció por lo difícil que era, pero me di cuenta que debía valorar la inversión que estaban haciendo realmente mis padres porque yo alcanzara algo, alcanzar ser alguien profesionalmente hablando, y con la ayuda del Señor salí adelante y me esforcé, como quien dice, me obligué a mí misma a superar todos los miedos, los obstáculos que como joven uno crece como con muchos temores, y cuando uno crece también en los caminos del Señor hay muchas cosas que uno desconoce del mundo en sí. Y al yo tener que enfrentarme con eso, pues yo me tuve que agarrar del Señor bien fuerte, hermanos. Fuerte, porque aparte del mundo estaba lo que yo podía estar sintiendo en ese momento, en el que yo no sabía ni siquiera cómo podía. Había días que yo no sabía ni cómo levantarme, no quería seguir. Yo decía, ay no, ¿para qué yo nací? Porque era tan fuerte a lo que yo debía enfrentarme todos los días. Pero gracias a Dios salí adelante y puedo decir que mi mayor inspiración fue el Señor. Fue el Señor, porque a veces yo no tenía fuerza para seguir, y puedo decir que fue Dios el que me fortaleció en todo momento. Y hubieron demasiados obstáculos, empezando por la adaptación de la transición de la escuela a la universidad, saber que teníamos que convivir con personas que eran tal vez de la misma edad que yo, pero con pensamientos diferentes, con costumbres diferentes, ideales diferentes, otros compañeros que podían ser de la edad de mis padres, y eso en un momento fue difícil, pero el primer año es el que pienso que para mí fue el determinante. La forma de yo cómo me conduje,
de cómo de un principio no acepté tal vez las ideas que ellos querían implantarme, porque muchos decían que ay, tú tienes que maquillarte para cuando comencemos la práctica, porque si no te maquillas te vas a ver toda pálida, y quién enfermo quiere ver a una persona pálida. Y yo simplemente le decía que no, que eso no tenía nada que ver, más bien el conocimiento con el que uno se enfrentaba para atender a un paciente era lo importante. Entonces fueron esas cosas, fueron actitudes de profesoras que nos humillaban muchas veces delante de los pacientes, eran muy estrictas, pero ahora que terminé puedo decir que yo aprendí mucho más de aquellas profesoras que eran estrictas. Esas fueron como el molde, esas palabras fuertes, esas correcciones fueron los que realmente nos ayudaron a que profesionalmente pudiéramos realizar las cosas bien para las personas, para el paciente, sabiendo que ese que estaba ahí podría ser tal vez un familiar de nosotros y no podíamos hacer las cosas para salir del paso. Y la distancia también, porque sabemos que vivir para esta área y tener que viajar de aquí a la universidad, a veces yo salía del hospital a las 11 de la noche, llegaba aquí a la casa a las 2 de la mañana para estar al día siguiente en la universidad a las 8 de la mañana. Eran trajines bastante fuertes y que yo a veces no tenía tiempo para dormir ni para mí misma, debía como privarme de muchas cosas, de ir tal vez a celebraciones familiares, cosas así, por yo tener que quedarme en casa estudiando o realizando otras cosas de la universidad, porque incluso a veces los fines de semana, este último año que pasó, debía ir los fines de semana al hospital a hacer los distintos tipos de turnos. Y bueno, pero gracias a Dios todo eso lo pude superar con la ayuda del Señor. Amén, Danalis. Gracias por ese testimonio. Ella nos ha contado que en su carrera como enfermera, pues, tuvo muchos obstáculos, pero muchas veces esos obstáculos la ayudaron a esforzarse, a seguir adelante. Con la ayuda de Dios, siendo su mayor inspiración, no dejarse y decir, bueno, ya voy a dejar esto, sino que Dios en ese momento fue su fuerza, fue su fortaleza para obtener esta carrera y para así poder ayudar a pues las personas que están enfermas. Muchas veces nosotros como cristianos vamos a tener obstáculos, vamos a tener situaciones difíciles, aún para el ministerio, para servir a Dios, vamos a tener obstáculos, pero qué bueno que nosotros podamos tomar, como decía Danalis, como decía Leo, como decía Dairicel, tener a Dios siendo nuestra mayor inspiración para alcanzar esas metas, ya sea en la parte secular, profesional, como en la parte espiritual. Tenemos también a Luisa. Luisa, quisiéramos pues que pudieras activar tu cámara y compartieras con nosotros pues esa parte que el Señor te ha dado. Hay veces que, como decía Danalis, no tenemos ganas de seguir adelante, pero ¿cuál ha sido tu motor, Luisa, para seguir adelante a pesar del desánimo, a pesar del desaliento que vienen en la vida del joven o del adolescente? Porque sabemos que has iniciado pues este servir a Dios en la adoración desde muy adolescente, Luisa. Dios bendiga a todos. Sí, Angie, gracias a Dios el Señor nos ha dado la oportunidad y nos ha capacitado. Ya han sido alrededor de más de 12 años de servir al Señor en la alabanza, y ha sido una bendición pues desde los 13 años que iniciamos en los caminos del Señor. El Señor nos ha puesto ese reto pues, y ese anhelo de adorarle y de servirle. Todos los que han estado desde el inicio ahí, desde que llegué
han sido testigos de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y pues claro, a todos nos llegan esos momentos de dificultad, de desánimo y de pruebas, pero hemos entendido de que Dios ha sido quien nos llamó y el que ha puesto esa gracia y esa bendición en nuestras manos, y que tenemos que darle cuenta a Dios por aquellas cosas que nos ha dado. Y bueno, es parte de un proceso bien difícil, bien fuerte para llegar a donde estamos, pero agradecemos a Dios porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, y he sido testigo de esa palabra porque lo que en un momento determinado el enemigo pensó utilizar para derrotarnos, Dios lo utilizó para llevarnos aún más alto. Bueno, no sé si también tengo que comentarte lo de la parte de educación. Men, ¿has podido compartir la palabra de Dios con alguno de los niños o jóvenes que le has enseñado, Luis? Bueno, ahorita estamos trabajando con niños y sí, gracias a Dios, el lugar donde trabajamos es un lugar, un colegio cristiano, y bueno, por la gracia y la misericordia de Dios nos ha tocado ministrar a los niños, nos ha tocado predicarles la palabra, y creo que más que algo, un beneficio económico, hemos tenido un beneficio espiritual de ver a niños cantar con el corazón, de verlos ministrados, de verlos orando, de verlos cantando. Creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que uno se puede llevar, y bueno, ahí gracias a Dios ha sido una bendición, ¿verdad? Men, de verdad, gracias Luisa por esas palabras. Hemos escuchado a algunos de nuestros jóvenes de la 24. Sé que aquí hay varios que tienen logros profesionales alcanzados, hay otros que han sentido llamado a servir al Señor, pero han tenido ciertos obstáculos, y por eso nosotros hoy hemos invitado a nuestro hermano Edwin Bonilla. Si nuestro hermano Josué nos pasa la siguiente diapositiva. Y es algo precioso ver cómo nosotros podemos dejarnos usar en el Señor, y no por eso tenemos que dejar de prepararnos en la parte profesional, en nuestros estudios. Ahí antes se decía mucho, bueno, si el Señor te llama, deja los estudios, pero hoy día se ha cambiado esto, y qué bueno que la mayoría pues de los jóvenes que hoy día se están preparando y que tienen llamado para servirle al Señor, están preparados también en la parte profesional. Hay muchos de nuestros líderes que hoy día son magíster, tienen licenciaturas, tienen doctorados, tienen estudios y tienen una preparación que los capacita para ese llamado a que el Señor les ha puesto, y no solamente para el pastorado, sino en todas las áreas de la obra podemos servirle al Señor. En este momento pues quisiéramos que nuestro pastor y hermano, amigo, lo conocemos desde muy pequeño, a nuestro hermano Edwin Bonilla. Recuerdo siempre que el que llevaba a Edwin a las convenciones de jóvenes era nuestro hermano Elías Amador, y veíamos ese jovencito de 12 años, 11 años en esas convenciones, y era de mucha inspiración, un jovencito muy juicioso y que siempre estuvo allí escuchando esa palabra y tratando de absorber todo lo positivo para poder ponerlo en las manos del Señor. Edwin, Dios te bendiga. Aparte de ser líder de jóvenes, eres pastor, eres docente en educación media y también eres licenciado en química. Quisiéramos que nos compartieras un poquito, Edwin, de ese testimonio del cual el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Dios le bendiga, hermana Angie, hermano Josué, hermano Edgardo, que está por ahí, que también es obrero del Señor. A cada uno de los jóvenes que en esta hora están en esta escuela dominical.
es una bendición poder acompañarles en esta hora y compartir algo o parte de mi testimonio de lo que Dios ha hecho. Me he gozado escuchando algunos testimonios con la hermana Luisa, el hermano Leonardo, nuestra hermana Danalis, que creo que en algunas ocasiones ya yo terminando mi carrera, creo que ya estaba empezando enfermería y ahí creo que la llegué a ver algunas veces en la Universidad Nacional. A nuestro, quien más estuvo por ahí hablando, Gloria, alguno, se me escapa algunos de los otros jóvenes que estuvieron hablando de sus experiencias. Como dice nuestra hermana Angie, nos conocemos hace muchos años, ya que Angie era parte antes de lo que era el presbiterio número 2. Amén, que ella, como ustedes saben, ella es oriunda de Los Santos. A nuestro hermano Josué también lo conocemos hace muchos años. Y es una bendición poder estar aquí en esta hora con ustedes y compartir algo de lo que Dios ha hecho en nosotros por su gracia y su misericordia. Veo que el tema va aunado a lo que es la parte secular, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en el ámbito secular, paralelo a nuestro crecimiento y desarrollo en el ámbito espiritual. Hermana Angie, si me escucha, le agradecería no sé si el tiempo es para exponer solamente mi punto, si usted me va a hacer algunas preguntas, así que ahí puede intervenirme en cualquier momento, el hermano Josué o Edgardo que están presidiendo. Crecimos en el Evangelio, somos nacidos en el Evangelio, desde que éramos bebés. Mi mamá empezó a asistir a la iglesia, yo iba a la iglesia en Bejuco, y era pastoreada por el reverendo Ricardo Shane, el cual podemos decir que es nuestro padre espiritual. Él en ocasiones, cuando todavía pues estaba más vigente en la parte, sabemos que él está ahorita en una condición de salud bastante delicada, pero él siempre decía que yo era su último retoño, ya que del ministerio el reverendo Ricardo Shane han salido más de 30 y algo de obreros, y obreros, de esos obreros han salido todavía muchos más. Fue un ministerio muy fructífero que todavía vemos sus frutos, y él decía que su ministerio yo era su último retoño, ya que ya él estaba en su postrimería del ministerio cuando yo empecé cuando era un adolescente, era un niño, y fuimos aprendiendo con él. Él nos inculcó el amor a Dios. Sinceramente, el pastor Shane, los que creo que aquí la mayoría no lo escuchó, o si lo ha visto solamente, pero no lo escuchó en el pleno de su ministerio, tal vez la hermana Angie, el hermano Josué, no sé si hay algún otro joven, si usted lo escuchó, pues ahí creo que hay un chat, puede decir amén. Yo también pude escuchar o mirar más de cerca el ministerio del reverendo Ricardo Shane, pero los que lo conocimos y tratamos con él o lo escuchamos de una u otra forma, porque ahorita todos escuchamos al pastor Shane, que es de bendición, una inspiración, sí, pero los que tratamos con él vimos el perfil de un hombre de Dios tremendo, un hombre entregado a Dios, un hombre que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y yo puedo decir que ese ejemplo de entrega, de amor a Dios, marcó mi corazón. Yo veía al pastor Shane, ya dije, en su postrimería de edad, ya siendo una persona adulta, ya anciana, pero su entrega, su pasión por Dios, su pasión por las almas. El pastor Shane era un hombre que hacía campañas de 15 días. No eran campañas de 3, 4 días, eran campañas de 15 días, eran giras misioneras, giras evangelísticas, tenía un grupo de música, era algo que para su tiempo podemos decir era algo extraordinario, que solo Dios le ayudaba, le daba la fuerza. Entonces, bueno, hermano José me dice que puedo seguir hablando tranquilo, no sé qué tiempo tengo tampoco, ahí me indican. Era un hombre que inspiraba, y comento esto sobre la vida del pastor Shane, que fue mi primer ejemplo, mi primera inspiración, porque sé que muchos aquí no lo conocieron en su ministerio, en su trayectoria. Era un hombre de mucha bendición, un hombre que hoy lo vemos como un anciano ya muy mermado y menguado por la edad, por la enfermedad, pero un hombre tremendo, un hombre que siempre nos enseñó a amar a Dios por encima de todas las cosas. Siempre nos enseñó y me inculcó primero
es Dios, primero es la casa de Dios y después es lo nuestro. Y eso se me quedó impregnado en el corazón, pues yo decía, yo lo veía en un ejemplo, cuando había que hacer algo, dar algo para la iglesia, el pastor era el primero que lo hacía. Él era el primero que decía, yo doy, yo voy, yo aporto, yo hago esto. Entonces nos predicó mucho con el ejemplo a pesar de ya su edad. Y repito, fue de mucha inspiración. Él me inculcó a mí el amor a Dios, el amor a ser entregado por Dios, a entregar todo. Yo recuerdo, bueno, no lo recuerdo, no sé si lo escuché. Él era uno de los únicos que tenía un carro cuando empezó la obra del Movimiento Misionero Mundial. Y en una ocasión, el pastor Soto le dijo, Pastor Chen, necesitamos un recurso económico. ¿Usted cree que usted pueda su carro? Y él lo puso a disposición. Él vendió su carro y lo entregó como ofrenda para el beneficio de la obra. Entonces, fue de mucha bendición, fue mi ejemplo, fue el que me motivó, el que me inculcó el amor a Dios. Y como le he dicho a él, pastor, todavía ayer estuve conversando con él, que tuvo un pequeño incidente, y siempre le he dicho, pastor, donde yo pueda ir o donde Dios me dé la oportunidad de estar o testificar, siempre hablaré y testificaré del ejemplo que usted dejó y la huella que dejó en mi corazón. Y le agradezco siempre a Dios por la vida de ese hombre de Dios que marcó mi vida, que me inculcó y me inyectó en lo profundo de mi corazón el amor a Dios y el amor a su obra. Y también me abrió la oportunidad de poder servir a Dios. Ahí crecimos. Mi primera responsabilidad en la iglesia, en efecto, fue bajo el ministerio del reverendo Ricardo Shen. Todavía era mi pastor. Él nos asignó, éramos un grupo de jóvenes, más bien adolescentes. Yo tenía alrededor de 12 años, iba para 13 años. Y a esa corta edad, el pastor nos da la responsabilidad de estar al frente de ese grupo de adolescentes. Y ahí empezamos a trabajar con la juventud, a trabajar con el grupo de jóvenes a esa corta edad de 12 para 13 años ya casi. Y Dios nos fue ayudando, Dios nos fue capacitando, Dios nos fue dando la sabiduría. Cometimos muchos errores, pero uno va aprendiendo en el camino. Dios y nuestros líderes nos van enseñando y nos van formando. Vieron muchas experiencias, muchas enseñanzas. El pastor Shane tenía un carácter un poco fuerte también, cuando te llamaba la atención, pero fuimos aprendiendo y nos ayudó mucho en nuestra formación. Ahí seguimos como líder de jóvenes en la iglesia, siendo adolescentes. También, paralelo a esto, nuestros estudios. Íbamos en nuestros estudios paralelamente a la parte del servicio a Dios y a su obra. En cuanto al servicio a Dios, jóvenes, y les digo algo también de mi experiencia: no esperes que el pastor te diga, oye, ve a predicar. No esperes que el pastor te diga, mira, ve y abre un campo, ve y abre una célula. Yo recuerdo que también nos formamos no solamente en la iglesia, nos formamos también en la calle predicando. El pastor Shen tenía un equipo inalámbrico pequeñito que había traído de los Estados Unidos. Ahora hay muchos equipos inalámbricos. En ese tiempo lo que se usaba eran los megáfonos, y todo el mundo para predicar en la calle era a través de megáfonos. Tener un equipo inalámbrico cuando hace unos, ¿qué les digo? Yo tenía unos 14, 15 años, hace unos 10, 12, 13 años atrás. Tener un equipo inalámbrico aquí en Panamá no lo vendían. El pastor lo tenía porque lo había traído a Estados Unidos, un equipo inalámbrico pequeño, amarillo, y para mí eso era wow. Yo decía, wow, este equipo es una bendición. Yo decía, pastor, me lo presta, y el pastor no lo prestaba mucho porque aquí no había ese equipo, y él lo cuidaba mucho. Y él me daba la confianza y me lo prestaba, y nos íbamos con un grupo de jóvenes a predicar a las calles, íbamos debajo de los postes de luz, íbamos donde veíamos, ahí nos poníamos a predicar, siendo unos adolescentes, tal vez, como digo yo, sin conocer mucho, sin saber mucho, pero con la disposición, con la alegría, con el gozo de poder predicar la palabra.
Recuerdo, nos hacían debajo un poste de luz, siempre pasaba un camión, había que estar moviendo el equipito, todo, y parábamos y seguíamos. Y a través de esas experiencias Dios nos fue formando, Dios nos fue enseñando. A través de esa experiencia pudimos alcanzar hogares para el Señor, pudimos llegar a muchos ancianos que puedo decir, mis primeras personas a la cual pude dirigir a los pies de Cristo y entregar a los pies de Cristo, inclusive ya estar ahí para la promoción de ellos a la presencia de Dios, fue con ancianos. A través de esas predicaciones en la calle llegamos a familias que un hogar de ancianos nos dijeron: mire, ¿y por qué no nos hace los cultos en la casa? Que escuchaban de lejos el culto. Y yo, amén. Esa fue una oportunidad. Dije, uno, hermanos, en el Señor tiene que ser sagaz. Usted tiene que ser sabio. Tiene que mirar las oportunidades y aprovecharlas. Ese hogar de ancianos me abrió la puerta. Eran un anciano de casi 80 años, un anciano de más de 70 años, un hijo de ellos que estaba en silla de ruedas. Eran puras personas por edad, por cuestiones, pero aprovechamos y dijimos, vamos a hacer los cultos ahí. Empezamos a hacer los cultos. Ahí nos fuimos a otro lugar donde habían otros ancianos. Hermanos, por la gracia del Señor, ya todos están en la presencia de Dios. Inclusive el que estaba en silla de ruedas tuvo una complicación y murió. Otros que tenían enfermedades crónicas llegaban 3 meses antes, se entregaban al Señor y luego por su enfermedad morían. Pero todo por la pasión de decir, yo quiero hacer algo para el Señor. Yo quiero ir y predicar la palabra. Yo quiero, hermano joven, no esperes que el pastor te dé el púlpito para empezar a predicar la palabra. No esperes que alguien te diga, oye, ven y predica en la iglesia, ven y predica en este culto de jóvenes. No, toma la iniciativa, dile, pastor, claro, siempre con el consentimiento del pastor, voy a ir a predicar a tal lugar, y ve con fe, ve creyéndole al Señor. A veces llovía, a veces veníamos cansados de la escuela, teníamos tarea para el día siguiente, porque yo vivía distante de la escuela. Yo vivo en Bejuco, yo estudiaba en Chorrera. Yo llegaba a la casa a 2:30 de la tarde, tenía que madrugar para el día siguiente, tenía que hacer tareas, tenía que estar congregándome en los cultos. Y hago un paréntesis, jóvenes, algo que nunca fue negociable para mí fue asistir a los cultos. Yo podía tener tareas, podía tener exámenes, podía tener lo que sea para el día siguiente, pero para mí estar en los cultos era prioridad. Para mí ir a la iglesia, aunque tuviera ejercicio el día siguiente, prueba, yo decía, bueno, yo me voy para el culto, cuando vengo veo cómo estudio, veo cómo hago. Y gracias a Dios pasé todo mi tiempo académico en secundaria sin mayor problema. Dios siempre me ayudó, pero siempre puse a Dios en primer lugar. En esa experiencia, mientras estudiábamos y hacíamos una cosa para allá de otra, todavía siendo un adolescente, también tuvimos la oportunidad de organizar campañas, realizar actividades de jóvenes, bueno, de las cuales nuestro hermano Josué también participó en algunas. Y jóvenes, cuando tú estás ocupado en Dios, a veces yo digo, wow, hay jóvenes que se desaniman, jóvenes que se desalientan, pero a veces cuando estamos ociosos dentro del camino del Señor. Me gozaba cuando escuchaba a nuestro hermano Leonardo, que él decía que él está trabajando en Oasis, está dedicando tiempo a esto. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que tratar de ocuparnos en algo, en Dios. El joven no puede estar ocioso. Cuando un joven está ocioso en el Señor, le va a costar más perseverar en Dios. Cuando tú tienes ocupaciones en Dios, cuando tú estás involucrado en la iglesia, no solamente eres un participante pasivo, sino que eres un miembro activo en la iglesia, apoyando, diciendo dónde puedo ayudar, dónde puedo colaborar, en qué área puedo aportar. Hermanos, y siempre va a haber algún lugar para ti en la iglesia. Siempre, porque la viña del Señor es amplia, siempre va a haber trabajo en la viña del Señor. Y paralelamente al trabajo que veníamos desarrollando en la iglesia, en la escuela tuvimos la oportunidad también. Me disculpan si el audio se escucha un poco, está cayendo un aguacero fuerte acá ahorita. En la escuela pudimos
también incursionar en un proyecto que se llamaba Célula Cristiana, Juventud Cristiana en Acción con Juventud en Acción con Cristo, Juventud Shalom en Acción con Cristo, era el nombre. Fue un proyecto junto con otros jóvenes cristianos y una profesora cristiana, en donde predicábamos en los recreos, hacíamos un círculo, predicábamos, testificábamos, cantábamos, orábamos en la escuela secundaria. Sacrificábamos el recreo los lunes, miércoles y viernes, pero fue una experiencia, fue muy bonito. En la escuela donde yo estaba se manejaba mucho el ocultismo, el satanismo, había muchos satanistas, y ahí tuvimos una guerra también en el ámbito espiritual. Recuerdo que una de las primeras veces que yo prediqué, yo estaba asustado, nervioso, y cuando estaba en cuarto año, creo, en esta célula que empezamos a unirnos a este grupo, recuerdo que fue una experiencia muy linda, muy linda. Empezamos, habíamos un grupo como de 10, 12, 15, 10, 12 reunidos. Yo no sé cómo ese tiempo yo sentía que se extendía, esos 15 minutos de recreo era algo que se extendía. Yo recuerdo que yo empecé a predicar en esa ocasión, voy a tener unos 15 años tal vez ahí, está en cuarto año o décimo que llamamos ahora, y predicando la palabra del Señor, asustado, nervioso, con un grupo de estudiantes. Estábamos ubicando en un lugar bien céntrico que daba a la cafetería, orando y predicando. Cerré los ojos por el temor y ahí predicando, de repente yo abrí los ojos y ya no habían los 12 ni 15, habían 30 estudiantes, y volví y cerré los ojos y seguí predicando, y fue una experiencia tan linda que sentí algo en mi corazón, sentía un fuego, sentía algo que no puedo expresarlo tal vez con palabras. Y ahí cerraba mis ojos y empezaba a predicar, y lloraba y predicaba, y de repente abría los ojos y ya no habían 30, habían más de 50 estudiantes, ya que iban para la cafetería y se detenían porque decían algo, veían que era lo que estaba pasando ahí, de ver tantos jóvenes reunidos, y yo cerraba los ojos y de repente la escuela tenía 3 niveles, y yo levantaba la mirada y miraba hacia arriba, y veía a los estudiantes en las barandas mirando hacia donde teníamos el culto, y cerraba los ojos, y de repente aún profesores, trabajadores manuales se acercaron a ver qué era lo que estaba pasando en ese lugar. Fue una experiencia muy linda donde nos envolvió la gloria de Dios, donde hubieron muchos jóvenes entregados, donde hubieron jóvenes quebrantados. Y yo estaba todo nervioso, pues yo no les he comentado algo. Yo soy, cuando era más adolescente y niño, era tartamudo, a mí se me enredaba la lengua para hablar. Entonces tenía esa dificultad lingüística y gracias a Dios en ese momento Dios me ayudó. Fue una cosa muy especial de Dios. A través de esa célula cristiana fuimos a entregar muchos jóvenes a Cristo. Fuimos inclusive a llevar a jóvenes a la iglesia. También Dios nos dio la oportunidad de predicarle en una ocasión a todo el cuerpo docente de la escuela, al director, a toda la directiva y cuerpo docente de la escuela. Dios nos fue abriendo puertas y nos tomaban en cuenta siempre para este tipo de cosas estando en la escuela secundaria. Pero jóvenes, hay que atreverse, no tienes que sentirte capaz, porque yo no me sentía capaz. Les repito, yo era como Moisés, torpe de lengua. A mí se me enredaba la lengua, a mí se me enredaba para hablar. Era una cosa increíble. Me gustaba decir poesía, pero no la decía porque al segundo verso ya se me enredaba y no me salían las palabras. Quedaba que, y ya no me salía. Y ahí venía la burla y el asunto, y yo me molestaba y me iba a sentar. Profesora, yo no voy a decir más charla, más poesía. Póngame el 2 directo. Yo no voy a perder mi tiempo a pasar vergüenza aquí. Pero aunque yo no me sentía capaz, Dios es el que capacita, joven. Y estoy hablando paralelamente cosas que pasaron en mi adolescencia en la iglesia y cosas que pasaron en mi adolescencia en el ámbito secular, llámese escuela, donde Dios nos dio la oportunidad de predicar, no solamente en la escuela donde estaba. Mano, es que para Dios a veces uno tiene que ser un poco loco, y me disculpan la expresión. Uno tiene que ser atrevido, uno tiene que ser, ¿cómo les digo? Uno tiene que atreverse.
Y no nos quedamos solo en la escuela. Dijimos, no, esto tenemos que llevarlo a otros colegios. Y yo y otros jóvenes de 14, 15 años, nos dimos a la tarea de ir a diferentes colegios de Panamá Oeste, a hablar y a pedir cita con cada director de escuela. Fuimos a muchas escuelas, fuimos a los que conocen a Algo de Chorrera, fuimos a la IPTC, fuimos a la Moisés Castillo Caña, fuimos a las escuelas en Arraiján, fuimos a la escuela en Chame, en San Carlos, fuimos a todas las escuelas secundarias que hay en ese momento y nos reunimos con los directores y hay dos muchachitos, le planteamos al director, mire, queremos dar apertura, somos un grupo cristiano, queremos predicar en las escuelas, hay mucha necesidad en los adolescentes. Y para sorpresa y bendición, jóvenes, bueno, sorpresa, bendición y a la vez tristeza, gracias a Dios, Dios nos abrió la puerta. Todos los directores nos recibían. Nosotros, tal vez sin saber, pedíamos la cita, íbamos y hablábamos y presentábamos nuestro proyecto. Siendo adolescentes, yo no tenía la formación que tengo ahora, ni el conocimiento en Dios, ni en la vida que tengo ahora. Tal vez muchas veces fuimos ingenuamente, pero con una sola cosa: el amor a Dios, la motivación de servir a Dios y la motivación de traer jóvenes a los pies de Cristo. Ese es el motor que nos tiene que mover. Y bajo estas premisas íbamos a esos lugares. Y recuerdo que en todas las escuelas, aún con directores católicos, directores testigos de Jehová que nos profesaban su fe, ¿saben qué nos decían? ¿Cómo no? Aceptamos el proyecto. Claro que sí, nuestros jóvenes necesitan jóvenes como ustedes que les enseñen, jóvenes que los guíen a un buen camino, y todos los directores nos abrieron puertas. ¿Sabe qué fue lo que me dio tristeza, jóvenes que me escuchan en esta hora? Que teníamos puertas abiertas en la mayoría, el 80% de los colegios de Panamá Oeste. ¿Quién gestionó esos jóvenes? No fueron nuestros pastores, no fueron nosotros los jóvenes, claro, con el conocimiento siempre de nuestros pastores, pero los jóvenes tomamos la iniciativa, los adolescentes, porque era un adolescente, fuimos, hicimos, llevamos las cartas, hablamos con los directores. Pero ¿sabe qué fue lo que me dio tristeza? Y reitero esto, que a pesar de que teníamos puertas abiertas, contactamos muchos jóvenes cristianos en las iglesias. No solamente el movimiento, porque no teníamos el recurso humano solo, buscamos otros jóvenes de otras iglesias cristianas. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Que no contamos con el apoyo, no contamos con la valentía o el esfuerzo de aquellos jóvenes. Y lamentablemente las puertas se fueron cerrando porque no contamos con el recurso humano para poder seguir en esas escuelas. Y nosotros queríamos ir, de hecho nos planificamos para ir y llegamos a ir a otras escuelas en turnos contrarios. Salíamos de la escuela y nos íbamos a esas escuelas a hacer células, pero hablamos con muchos jóvenes cristianos de esas escuelas y nunca se atrevieron. En unas pudimos hacerlo, en muchas, y aún jóvenes de nuestra obra, el Movimiento Misionero Mundial, no acuerparon el proyecto. Y eso me dio mucha tristeza, porque yo decía, wow, todo el esfuerzo, nos abrieron puertas en los colegios, nos abrieron puertas para predicar, para alabar al Señor, para dar testimonio. Y qué triste que nuestros jóvenes no se atrevan, no tengan la pasión, les dé vergüenza, les dé pena. Hermano, no crea, no fue fácil. En la escuela te veían como el cristiano, el pastorcito. Yo pasé por esas cosas. A mí me llegaron a tachar hasta que yo era hasta homosexual, que no me gustaban las mujeres, porque dice que no tenía novia, que las muchachas me coqueteaban y yo no les hacía caso. O sea, no fue fácil. Fuimos amenazados también por los grupos satanistas en la escuela. Una ocasión se me acerca un joven y me dice, tú sabes que tu nombre está en un ritual así, así, así. Si tú sigues predicando, te vamos a hacer esto y lo otro. Fuimos amenazados por los grupos satanistas. Fuimos amenazados con rituales, con ritos satánicos y tantas cosas. Siendo adolescente, vuelvo y repito, yo no era pastor, yo no era colaborador, era un adolescente apasionado por Dios. Un adolescente medio loco por Dios y por servir a Dios. Y yo cuando me amenazaron, yo no les dije nada. Yo en mi mente dije,
Dios es quien pelea mi batalla. Dios es quien me defiende. Yo no sé si hicieron ritos, hicieron lo que sea, pero aquí estamos. Igual en la iglesia tuvimos batallas con los satanistas. Pasaban al frente de la iglesia, pasaban al frente de mi casa, hacían ritos más abajo. Era una lucha espiritual, jóvenes, con el ocultismo, con el satanismo. Pero por la gracia y misericordia de Dios, tengo que decirlo también, lamentablemente muchos jóvenes, bajo esas luchas espirituales con mi hermana Yasmín Chen, que era mi líder de jóvenes en aquel tiempo, y nos motivaba a pelear, hermano, era una guerra abierta con el satanismo. Ellos pasaban con su Biblia negra, pasaban con todos 6, 7, 8 jóvenes al frente de la iglesia, iban a hacer su rito más hacia abajo. Mi casa está cerca de la iglesia, al frente de mi casa. Hoy, lamentablemente, muchos de esos jóvenes que pelearon esa batalla no están. Dios en su misericordia nos ayudó a perseverar y a salir hacia adelante. No es fácil, joven. Es que son tantas experiencias y cuando converso con jóvenes vienen a la mente tantas experiencias vividas en mi adolescencia y quise ir desde la preadolescencia, adolescencia hasta la juventud o hasta la actualidad, pero bueno, el tiempo no nos dio. Tal vez en otro momento hablo más de la parte actual, porque está la parte del mentor que fue el pastor Chen, y también la parte de la formación, que agradezco mucho a mi pastor, mi presbítero actual, el reverendo Carlos Zúñiga, que ha sido de mucha bendición en mi vida. La verdad que en mi formación he aprendido mucho con él. En otra ocasión tal vez se nos dé la oportunidad. Decían algo muy importante: siempre hay personas que te van a guiar, siempre hay modelos, y jóvenes, qué bueno que veamos esos modelos en Dios, que usted no esté mirando de modelo a un artista o a una figura secular, no esté buscando esos modelos, porque la línea de ella no es la línea de usted. No esté tomando esos modelos, que porque fulano se viste o se usa esta moda, porque el artista o porque el deportista o la persona se viste o hace de esta forma, esos no son mis modelos. Mis modelos son los que tienen la misma meta que yo, que es llegar al cielo. Es muy importante siempre tener esa formación. Yo recuerdo también y agradezco mucho, y lo digo porque, como dice mi pastor Carlos Zúñiga, mi presbítero actual, las cosas se dicen en vida, no cuando uno está muerto. Entonces, yo agradezco mucho aquí, creo que está aquí con nosotros también, a nuestro hermano Josué Ellington. Nuestro hermano Josué, igual que nuestra hermana Yasmín, fueron de mucha bendición para mi vida. Fueron de inspiración, fueron dentro de la directiva nacional de ese entonces que me apoyaron, me acuerparon, me motivaron, me abrieron puertas. Amén. Y agradezco, Josué, Dios te bendiga. Gracias siempre por tu apoyo, siempre por tu amistad, al igual que luego que se casó con Angie. Con Josué vivimos muchas experiencias. Me invitó en ocasiones a convenciones en Costa Rica de jóvenes. Gracias por toda esa enseñanza, por todas esas oportunidades que nos diste. Amén. Y uno tiene que siempre ser agradecido con las personas que te orientaron, que te apoyaron. Y es importante siempre, jóvenes, también mantener un orden y un respeto. Quería traer un versículo a colación y solo lo voy a mencionar. Tenía algunos ahí, pero ya no nos va a dar el tiempo. Amén. Y quiero leerlo en el libro de Tito, algo que es muy importante, jóvenes, y que quiero dejárselo para que lo tengan siempre presente. Dice Tito capítulo 2, versículo 6. Amén. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Jóvenes, quiero recalcar aquí, podemos mirar muchas cosas de este versículo, pero quiero mirar una, la prudencia. Nosotros tenemos que ser prudentes, y la prudencia va en todos los aspectos. En cuanto a nuestros líderes, como dijo nuestra hermana Angie, todo lo que yo le conté de mi experiencia aún siendo adolescente, todo lo que hacíamos, iba con el aval y el consentimiento de nuestro pastor. Tomábamos la iniciativa, tomábamos la idea, voy a hacer esto, pastor, mire, voy a ir a predicar a tal lugar, pastor, mire, voy a hacer lo otro, voy a ir a predicar a la calle, voy a ir a predicar a tal lugar, pastor, estoy haciendo cultos en la escuela. De hecho,
En una ocasión el pastor Klinger, nuestro director actual de jóvenes, en ese tiempo no era todavía director nacional de jóvenes, nos acompañó a una actividad en la escuela, le invitamos a interactuar con los jóvenes y estuvo orando, estuvo por allá con nosotros. Y siempre mantener ese orden. Lo que usted haya, tome la iniciativa. Qué bueno que los jóvenes tengamos iniciativa, creatividad, pero siempre con el aval de nuestros líderes, de nuestros pastores. Amén. No crean que a mí todo lo que yo inventaba, el pastor me decía que sí. Habían veces que me decía que no. Yo recuerdo una vez con el pastor Shane, hicimos una campaña juvenil. Yo tenía 14 años, creo 15 años, 16, no sé, era un adolescente prácticamente todavía. El predicador era el pastor Julio Klinger. Yo hice una campaña, fue mi primera campaña que yo considero bien organizada. Armamos una cocina de zinc para las actividades, pusimos poste de luz, armamos una tarima, toda una campaña bien organizada, todo bien. El pastor Chen no había ido, el pastor Chen llegó el primer día de la campaña. Cuando él llegó, nos habíamos esforzado bastante con otro grupo de jóvenes y hermanos que nos apoyaron. Cuando él llegó, yo decía, bueno, ahora el pastor Chen viene y me dice, oye, qué bueno, Edwin, mira, quedó todo muy bien, qué bueno, Dios te bendiga, los felicito a ti y al grupo. ¿Usted sabe qué me dijo, o qué dijo el pastor Chen cuando llegó? Esto no se hace así. ¿Quién mandó a poner esto allá? ¿Quién mandó a poner esto aquí y esto? Hermanos, y me han dado una exhortada. Era yo un adolescente y mi corazón se quiso entristecer, pero yo dije, gracias Señor porque lo hacemos para ti. ¿A qué voy con estos jóvenes? Hay veces que nos tenemos que llevar nuestras exhortadas también. Amén. Y eso nos ayuda a crecer y a formar un carácter. No puedes dejar que esas cosas te quiebren, que esas cosas te desanimen, que esas cosas te digan, ya yo no voy a hacer más nada porque el pastor en vez de decirme, oye, qué bueno, lo que hizo fue regañarme. No, que sea todo lo contrario, que eso te motive a ser mejor. Y es muy importante siempre estar bajo la supervisión y la formación de un líder. Amén. Nuestros pastores, nuestros líderes juveniles, siempre consultar, siempre preguntar, y que Dios nos ayude siempre. Así que sí, bueno. Amén. Amén. Ajá, sí. Amén. Bueno, queremos dar gracias e invitar a los jóvenes para el próximo domingo a que sigan esta serie. Vamos para la segunda parte. A nuestro hermano Edwin, si está dentro de sus posibilidades, también participar con nosotros la otra semana. Gracias, hermano Edwin, por estar con nosotros. A los jóvenes les saludamos, a los de la Iglesia de la 24 de diciembre, Dios les bendiga. A los que están también siendo parte de esta clase de escuela dominical, Dios les bendiga. A los que por primera vez se unen, Dios les bendiga. Pueden escribirnos. Esta clase está siendo grabada y posteriormente se va a subir a las redes sociales. Si usted quiere obtener el link, bueno, podría escribirnos, llegar entonces su petición y se le va a mandar para que usted lo pueda ver a través de YouTube o las redes sociales donde se monte. Así que le felicitamos a usted que ha estado en esta mañana con nosotros. Creo que eso es todo. Nuestra hermana, no sé si nuestra hermana Angie ora para despedirnos o si directamente voy a la oración. Amén. Ore, hermano Edgardo. Amén, amén. Bueno, vamos a orar recordando Amén. 10 de la mañana a la Amén. escuela dominical de adolescentes y jóvenes. Le esperamos el próximo domingo. Vamos Amén. a orar y damos gracias. Hermano Edwin, dígame. Amén. Amén. Ahí. Bueno, saludo a nuestro hermano Edwin. Gracias, hermano Edwin. Gracias, Amén. pastor. Sí, Gracias amén. por estar con nosotros. Si a bien se dispone, amén. Dios me lo bendiga a todos los jóvenes, gracias por la oportunidad. Y si a bien se dispone, podemos acompañarle, ya que hoy prácticamente compartimos experiencias de adolescentes. Tal vez hay dejar algunas experiencias de cuando uno es un joven más adulto, experiencias de universidad, porque a veces, y ya cierro con esto, porque ya sé que el tiempo está avanzado, a veces pensamos que esas cosas solo me pasan a mí. Pero vemos que muchos pasamos por esas experiencias, joven y adolescente, que tú estás pasando,
y sí se puede perseverar en medio de todas las circunstancias de la vida, porque tenemos al Señor y el Señor, cuando nos aferramos a Él, siempre nos sacará hacia adelante. Dios me lo bendiga, gracias por la oportunidad. Así que hasta una próxima ocasión, hermana Angie. Dios le bendiga, Josué, Edgardo. Saludo a todos los jóvenes. Amén. Gracias, hermano Edwin. Vamos a orar y así estamos despedidos. Nos vemos en el próximo domingo, 10 de la mañana, en la clase de jóvenes y adolescentes en la escuela dominical. Vamos a orar. Señor y Dios, Señor Padre, Señor y Rey, Señor Todopoderoso, Señor, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos has regalado, Señor, de compartir, Señor, en esta mañana con estos jóvenes, estos adolescentes, Señor, este tema de el valor de la perseverancia, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, para, Señor, seguir adelante y sobre todo, Señor, perseverar en la fe para alcanzar, Señor, en las bendiciones que tú tienes, Señor, llegar al cielo, Señor Padre, y disfrutar, Señor, de tu presencia. Señor, en tus manos, Señor, ponemos, Señor, a cada joven, a cada adolescente, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Amén. Gracias, hermano Edwin. Dios le bendiga.